Qué lindo tiempo de oración. No sé si ustedes se lo disfrutaron, los que están en internet y los que están escuchando esta predicación ya editada. Les aconsejo también que busquen en el canal de YouTube nuestro las reuniones que dice primera reunión o segunda reunión, porque ahí está todo el tiempo alabanza, oración. Yo he disfrutado tanto este tiempo. Yo les aconsejo, hermanos, vengan a tiempo, vengan temprano. Hoy creo que todo el mundo tiene problema con el aparcamiento, ¿no? No sé qué pasa en Granada. La semana pasada estaba cortada ahora por la carrera, la semana que viene. Así que hagámonos de cuenta que los domingos tenemos que venir en el metro, en autobús, andando, ¿vale? Hace bien caminar, tienen tiempos lindos, nos ayuda a relajar los músculos, ¿sí? A mejorar el ritmo cardíaco, a relajar los vasos para que la diastólica, la tensión baja, no suba demasiado, para que no estén comprimidos los vasos, para que nuestra tensión esté bien. Así que caminemos, que nos hace mucho bien, ¿vale? ¿Sí? Consejo de abuelo. Bueno, he disfrutado mucho este tiempo de oración y el tiempo de alabanza. Hoy dije, no, necesito estar con el Señor. Y bueno, ustedes normalmente no me van a ver nunca sentado en los primeros asientos, porque la Biblia dice que los que escogen los primeros asientos, por eso están vacías. No, no es por eso. Pero yo necesito adorar a Dios siempre con libertad. A veces llega gente nueva y dice, ¿quién es el? Pues se sorprende cuando paso porque piensan que como me siento allá atrás, este es uno nuevo. O este hombre está muy mal porque está ahí llorando y adorando a Dios. Bueno, a veces sí vengo hecho polvo y necesito estar estos tiempos con el Señor. Les aconsejo eso, adoren a Dios siempre. Adórenlo. Adoramos por fe, no por fe que las cosas van a cambiar, adoramos por fe que Él existe y Él es fiel. Le adoramos por lo que Él hizo, le adoramos por lo que Él va a hacer y todavía no ha hecho, y le adoramos por las cosas que nunca va a hacer. Porque si no las va a hacer es porque son para nuestro bien también. Amén. Así que adoren a Dios. Bueno, quiero compartirles algo, una historia que es la vieja historia. No voy a hablar nada nuevo hoy. Pero hay algo que Dios estuvo poniéndome en el corazón en esta semana y quiero comenzar a compartirlo a partir de ahora, que tiene que ver con la comunión, con la vida en Cristo, la comunión entre nosotros y la iglesia. Nosotros no nos damos cuenta a veces de lo que significa esto. Lamentablemente se ha tergiversado mucho el concepto de iglesia. Yo hoy no voy a hablar de esto, hablaré en las otras semanas. Hoy quiero hablar del principio. Pero se ha tergiversado mucho el concepto de iglesia. He visto como en algunos lugares las iglesias son una especie de empresas. Las iglesias son grandes auditorios, que aún esos auditorios son pagados por grandes empresas. Parecen estadios de baloncesto, estadios de fútbol. No lo critico, siempre y cuando no se pierda la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y con eso no se juega. La iglesia, la Biblia dice que es la esposa de Cristo. Por lo tanto, todos los que servimos al Señor tenemos que tener mucho cuidado de creer que la iglesia se prostituya, de que la iglesia va a ir satisfaciendo las necesidades, los deseos, las apetencias de cada uno de los que predicamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia costó mucho. La iglesia es algo santo. La iglesia no depende de una denominación eclesiástica, ni siquiera de las doctrinas de los que predican. La iglesia está muy por encima de todo eso. La iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Por lo tanto, es algo tan santo, tan reverente, tan importante. Una vez creo que lo comenté aquí, la esposa de mi pastor, ella se llama, Lidia, escribió libros, una mujer tan linda, una mujer de mucha oración, una mujer muy intelectual también, muy profesora, muy maestra, muy de palabra.
Yo recuerdo un día que ella estaba compartiendo y dijo, a ver cuántos hombres aquí están casados o tienen novia. Muchos levantaron la mano y dijo, ¿cuántos de vosotros aceptaría que si vais por la calle, otro hombre levantara la falda de tu mujer delante de toda la gente en la calle? Más de uno pensó, me daría vuelta y le pegaría una tortazo, le partiría la mandíbula. Y ella dijo, sin embargo, muchos levantan las faldas de la iglesia sin pudor, criticando, hablando mal de otros y mostrando las vergüenzas sin importar delante de quién lo haga. Y ella dijo, no crean tales personas que van a quedar sin que se les diga nada algún día. Por eso, para mí, esto es tan importante. Cristo quiere usar a la iglesia para manifestar la vida del cielo en este mundo. Es inconcebible la idea de venga tu reino sin la iglesia. Porque Jesús dijo, no hagan nada hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allí comienza la iglesia de Cristo. La iglesia nace de la comunión con Dios y de la comunión entre nosotros. Pero hoy no quería hablar de la iglesia. Quiero simplemente daros este preámbulo para lo que vamos a ver más adelante. Esta iglesia se tiene que manifestar como el cuerpo de Cristo, no como una organización, no como una asociación, no como una fundación, el cuerpo de Cristo. No hace falta andar diciéndolo, se tiene que manifestar, mostrar. Donde esté la iglesia, tiene que estar Cristo. Amén. Si mis pies están en el agua, todo mi cuerpo lo nota. ¿Sí? Si mis manos están metidos en el frío del congelador de mi casa, del frigorífico, todo mi cuerpo lo siente. Entonces, donde esté uno, está toda la iglesia. Y está toda la manifestación de la iglesia. Amén. Toda la manifestación del cuerpo. Pero simplemente quiero volver al principio. Todo esto tuvo un precio. Cristo. Quiero hablarles de Cristo hoy. Yo sé, es la vieja historia. Lo hago con mucho temor. Recién oraba y le decía, Señor, ayúdame. Tengo mucho miedo de meter la pata ahora. Quiero hacer las cosas bien. Pero, ¿saben? La historia de la humanidad tiene un momento de inflexión y es la cruz. Es la vida de Cristo. El nacimiento y la crucifixión. Mira, tú puedes ser ateo, pero vas a hablar de Cristo. Porque el mundo está determinado por Cristo. La historia de la humanidad. Antes de Cristo, después de Cristo. Te guste o no te guste. Ahí no solamente fue un punto de inflexión histórico, porque fue un hecho histórico. No voy a entrar a dar estos argumentos ahora, pero tal como se describe que había sido colocada la tumba, el tamaño de la piedra, la cantidad de soldados que habían sido puestos y las penas que le caían a los soldados por permitir que en este caso se robara el cuerpo de Jesús, no compensaba para nada el dinero que los discípulos pudieran haber pagado, porque aquella gente no tenía la capacidad económica como para sobornar esa cantidad de soldados para que no solamente recibieran ese dinero, sino también para que huyeran de toda la zona de Judea y de Galilea, porque por lo que hicieron estarían condenados a la muerte. O sea, es prácticamente imposible pensar que esos hombres fueron sobornados. Era una locura pensar eso. Es una locura pensar que un grupo de discípulos pudieran mover el tamaño de la piedra que se puso. Por lo tanto, es un hecho histórico, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. De hecho, historiadores como Josefo hablan de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, es un hecho histórico. Pero más allá del hecho histórico, cuando nosotros vemos todo el condicionamiento social actual del mundo, deviene de aquellas enseñanzas de Jesús, de la muerte y de la vida de la iglesia, de la expansión del evangelio por hombres como el apóstol Pablo, que lo expandieron por todo el mundo conocido, y donde todo el imperio romano llegó un momento donde se predicaba el evangelio. Cuando la gente hoy me habla a mí de filosofía, de los griegos y todo lo demás, defenestrando el cristianismo, yo creo que sinceramente o no conocen bien el cristianismo o no conocen la filosofía griega. Yo a veces veo grupos que dicen, no, medios anarquistas, no,
somos libres y no tenemos por qué hacer esto, aquello. ¿Tú sabes quiénes eran los filósofos griegos? Los filósofos griegos todos eran niños ricos que no trabajaban. Todos eran hijos de ricos y por eso eran filósofos. Porque los que tenían una condición económica más baja estaban en el ejército y estaban en los campos. Analiza la historia de todos estos filósofos griegos y te vas a dar cuenta que todos ellos venían de familias muy acomodadas. Pero bueno, Satanás es artífice de echar mantos de oscurantismo en las realidades sociales e históricas para que los que defienden los derechos de uno en un lugar los pisotean en otros, ¿no? Lamentablemente así es el ser humano, así somos todos. Pero lo que pasó a partir de la cruz fue algo impresionante. El mundo cambió. Los romanos, por ejemplo, no consideraban la misericordia, la piedad, como un acto altruista, bueno. Para ellos era un acto de debilidad. Por eso, si te mandaban, como hacía Julio César en la diezma, ¿no? Cuando se perdió una batalla porque el ejército, las legiones no hacían lo que tenían que hacer, se contaba 10, el número 10 daba un paso al frente. Y uno de los compañeros venía, se agachaba, se quitaba el casco y un compañero venía y le clavaba una espada aquí en la nuca y lo mataba. Ayer estábamos juntos comiendo las gachas de los soldados romanos, pensando en nuestras familias, y hoy te tengo que clavar la espada en la nuca. Pero si yo no lo hacía, era debilidad y tenían que matarme porque no valía. La vida de una persona que no era ciudadano romano no tenía valor. La vida de un esclavo no tenía el más mínimo valor. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, de las cartas de los derechos humanos, y cuando nosotros hablamos acerca de las constituciones del mundo, de que el 90% de constituciones del mundo tienen argumentos que devienen del cristianismo. O sea que la obra, lo que sucedió con Cristo, transformó el mundo. Le pese a quien le pese y le guste a quien le guste. Da lo mismo. Es un hecho innegable, es un hecho social, histórico, teológico. Allí cambió todo. Muchos de los principios que tenemos en el mundo. Bueno, porque hasta en la guerra, fijaros. Sí, porque el acuerdo de Ginebra habla de esto. Y si te fijas, son principios que tienen que ver con el amor, la misericordia, la compasión. De un soldado que se ha rendido, de un soldado que no tiene armas. Es impresionante. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús dijo, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, impactó el mundo. Y hoy determina la vida del mundo también. Por eso, pero todo comienza en la cruz. O por lo menos allí donde está la base de todo. Porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz, hubiera quedado solo en una enseñanza filosófica de un pequeño grupo que ni siquiera existía como país en ese momento. Porque encima estaban divididos en dos grupos prácticamente, con muchísimas facciones y pensamientos teológicos enfrentados en algunos casos. Sojuzgado por un imperio como era Roma. ¿Cómo era posible que un hombre de un pueblecito de la zona de Galilea llegara a impactar el mundo como lo impactó Jesús de Nazaret? Entonces, un hombre solitario en una cruz, crucificado, fue ajusticiado por los romanos en una de las formas de justicia o de muerte, de condena más cruentas que existen. Si a alguien le interesa, saben, yo sigo, le voy a hacer la publicidad, sigo a una excelente traumatóloga muy joven y me alegra mucho que le esté yendo tan bien. Es del hospital de aquí de Granada, el Virgen de las Nieves. Hace poco la encontré aquí tomando un café. Se está haciendo muy famosa como influencer. Habla de traumatología y hace poco habló de cómo fue la crucifixión de Jesús, aparentemente. Tengo ahí el vídeo, es impresionante, visto desde el punto de vista de ella como traumatóloga, ¿no? Y todo lo que pudo haber producido en el cuerpo de Jesús, eso. Era una muerte tan cruenta la crucifixión. Todo comienza con una persona, un hombre solitario crucificado, sus amigos no están allí. Hasta su madre lo está mirando desde lejos. Todo el mundo está en contra en ese momento. Un hombre que es ajusticiado sin condena. Esto es muy importante también. Jesús fue crucificado sin haber recibido una condena.
Nadie lo condenó. Roma no pudo condenarlo. Pilato literalmente se lavó las manos y dijo, háganlo ustedes. Bueno, pero nosotros no crucificamos a nadie, dijeron los otros. Y entonces él mandó a los soldados romanos, crucifíquenlo. Pero ¿bajo qué condena? Hoy se le llena la boca a la gente, no, porque el derecho romano que se estudia en la universidad, en la facultad de Derecho se está estudiando. Las bases del derecho romano. Mucho derecho, mucho llenarse la boca con el derecho romano, pero nadie condenó a Jesús. ¿Bajo qué condena? Bueno, se atrevieron a poner un cartel en 3 idiomas. Aquí está el rey de los judíos. Pero, ¿por qué lo condenaron? Yo nunca dije, dijo Jesús, que yo era rey. ¿Cuál fue la condena? ¿Cuál fue la sentencia? Te condenamos a la cruz por haber robado, por haber matado, por ser rebelde. No hubo condena, nunca lo condenaron. Todo comienza con un hombre muriendo en una cruz, crucificado por los romanos, sin haberlo condenado. Muere condenado sin que hubiera una condena legal. Pero en esa cruz suceden cosas que hoy nos llevan a 2 grandes milagros. De los que te quiero hablar muy rápido ahora, pero ese primer milagro es 2 hechos sobrenaturales. Por un lado, la comunión que podemos tener con Dios gracias al Espíritu Santo, que hoy nosotros podemos tener en nuestra vida y nosotros estar unidos a ese Espíritu en el cielo, porque Jesús murió en la cruz. Y el otro gran milagro es la iglesia. La iglesia es un milagro. La iglesia no es una fabricación humana. La iglesia no nace de los humanos. Esta sentencia la dio Gamaliel, un rabino muy importante, que posiblemente se convirtió a Cristo. Pero Gamaliel dijo, si esto es humano, no va a durar mucho. Pero si esto es de Dios, no lo va a parar nadie. Bueno, ya está, ahí está el resultado. Hemos pasado siglos, persecuciones, perversiones, pero siempre hubo un remanente fiel que se guardó. Y hasta aquí llegó. Hoy nosotros podemos tener comunión con Dios y comunión entre nosotros gracias a todo esto. Y ambos milagros se desprenden de la vida espiritual, no de lo material. Lo que hace a esta profunda comunión con Dios no es algo de materia, no es algo material. Ni siquiera es algo intelectual ni emocional, es algo que va mucho más allá. Pablo decía, es algo que sobrepasa el entendimiento. Por eso yo creo en una vida espiritual que va más allá de lo que el mundo llama espiritualidad, que es simplemente el nivel almático, el nivel del alma, el nivel emocional, racional. Pablo habla de una paz que sobrepasa la capacidad de pensar y que sobrepasa las emociones. Por lo tanto, sobrepasa el alma humana. Y no depende, esta vida espiritual no depende de lo material, no depende de tu cuerpo, no depende de tu aspecto físico, no depende ni siquiera de tus estudios teológicos, no depende de tu capacidad intelectual, no depende siquiera si tienes todos tus sentidos bien. Puedes ser una persona ciega, una persona muda, una persona sorda y desarrollar una comunión profunda con Cristo independientemente de lo material. ¿Sí? ¿Lo entiendes a esto? Conozco una iglesia de sordos mudos. Ellos no tienen problemas con el ruido con los vecinos porque ellos adoran a Dios, ¿no? Y todo lo un silencio tremendo. Yo tenía una alumna que sus padres eran pastores de una iglesia, ellos, los padres, los dos, papá y mamá, sordomudos. Y eran pastores de la iglesia de sordomudos. Le falta un sentido, o 2, no pueden hablar, no pueden oír, ¿no? Sin embargo, la comunión con Cristo excede lo material. ¿Por qué nos preocupamos tanto por la materia entonces? Excede lo visible, lo prestigioso.
lo plausible, lo que se exalta en este mundo. No depende de lo físicamente visible, sino de lo revelado y transmitido por el Espíritu Santo al alma humana. Es una cuestión de revelación. O Dios te lo revela o no te lo revela. Y alguno dirá, ¿y por qué a mí no me lo revela? Porque no abre las puertas de tu alma. Apocalipsis dice para este tiempo y para la iglesia, así dice el que vive, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre su corazón, o sea, el que abre su alma, su mundo interior, yo entraré y cenaré con él. Tengamos mucho cuidado con esto. Porque muchas veces los cristianos vivimos una vida espiritual raquítica, no porque Dios no te revele, sino porque no le abrimos la puerta a aquel que nos revela. Porque nuestro corazón está completamente cerrado en egocentrismo. Le pido a Dios bendición para sentirme bien, no para transmitir vida. Al decir que la vida de comunión con Dios y con la iglesia no se desprende de lo material o temporal, digo que la vida de comunión con Dios no busca lo visible, lo apetecible, lo beneficioso para la carne o para el ego. El ego es una construcción de quién soy yo. Bueno, eso ya lo hablé una vez, no quiero meterme ahora. O sea que cuando nosotros hacemos esto, no es precisamente es cuando no buscamos lo nuestro, ni lo beneficioso para nuestra carne, para nuestra cosmovisión egoísta o nuestros apetitos de cualquier tipo de pecado, sino cuando nosotros abrimos el alma hacia lo que tiene que ver con Dios y con los demás. Allí comienza a surgir la vida en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, el que guarda, el que cuida su existencia momentánea, su vida en este mundo, dijo Jesús. Pero el que guarda su existencia momentánea, su apariencia, su quiero que me escuchen, quiero que me atiendan, quiero que me vean. El que piensa solo en sí mismo termina perdiendo la vida. Pero el que aborrece eso, dijo Jesús, en este mundo, para vida eterna la guarda. Y la vida es mucho más que la existencia física, la apariencia física. ¿Sí? Amén. Por eso este milagro de la comunión tuvo un precio. Y yo quiero hablarte de estos dos aspectos de este precio, que Jesús lo manifiesta en la cruz, con dos palabras. Son los dos puntos en los que divido esto hoy. Lo primero, hablo del precio. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. No estaba llamando a Elías, Jesús estaba orando en arameo. Y es lo mismo que él en hebreo. Elí es Dios. Jesús estaba diciendo Dios mío. La I al final habla de posesión mío, ¿no? ¿Sí? Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniendo una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Te lo vuelvo a decir. La I al final significa mío, el Dios mío. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Luego vamos a leer lo que dijo clamando a gran voz. Pero aquí Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Esto parece extraño, porque nunca Jesús dudó del Padre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que Jesús diga esto del Padre? ¿Cómo es posible que Jesús esté diciendo que el Padre lo ha desamparado? Que el Padre lo dejó solo. Esto representa el momento de mayor dolor y carga por el pecado. Es la angustia del humano que está lejos de la comunión con Dios. Jesús está muriendo como hombre.
Y en ese momento no percibe la comunión con el Padre. Él en ese momento se siente juzgado y siente todo el juicio y siente y percibe aún la ira de Dios sobre el pecado cayendo sobre él. Ya no son los momentos anteriores. Ya no es aquella comunión con el Padre. Aquí hay un instante en el cual Jesús siente lo que van a sentir las personas cuando escuchen de la boca de Dios: nunca os conocí, hacedores de maldad. Esto no es una broma, hermanos. Yo predico el Evangelio de Jesús. Por eso, nunca quiero dejar de hablar del cielo y del infierno. Porque si hiciera esto, estaría engañando a la gente. Existe una vida eterna con Cristo eternamente y existe una condenación eterna. Y mucha gente juega con esto. Y no es broma. Cuando alguien me dice a mí: Dani, es que lo que yo estoy viviendo es un infierno, yo entiendo lo que me estás diciendo porque muchas veces yo he llorado y he sufrido pensando: Dios mío, no puedo más. Pero nadie ha vivido el infierno en vida. Solo aparece aquí. Aquí Jesús, no digo que Jesús vivió el infierno allí. Lo que estoy diciendo es que lo que él experimentó es precisamente lo que se experimenta aparentemente en ese infierno. Jesús está gritando como podría gritar cualquiera que diga. Vieron que Jesús dice un día: algunos estarán delante de mi Padre y dirán, y habla de los líderes religiosos, pastores: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, ¿no? Y dice: aquel día oirán, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y luego Jesús dice, y él dirá: aquí los benditos de mi Padre y allí los malditos de mi Padre. Yo espero no experimentar eso nunca. Creo que no. Que el Señor guarde mi alma hasta el final. Como decía Pablo, que guarde el buen depósito. Pero debe ser terrible escuchar eso. Recién Lili habló de la eternidad. La eternidad no es mucho tiempo. La eternidad es la ausencia total del tiempo. Ya nunca más acabará esto. Hoy tú y yo, cuando pecamos y nos sentimos lejos de Dios, tenemos la posibilidad de volver y arrepentirnos. Tú y yo tenemos la esperanza de que las personas que han renegado, pisoteado la sangre de Cristo, no hablo de personas que se apartan de la iglesia. Tengan mucho cuidado. Estamos hablando de algo mucho más fuerte todavía, de lo que habla Hebreos. Estamos hablando de que nosotros aquí en la tierra vivimos un tiempo de oportunidad, seguimos orando y esa persona algún día puede volver. Pero habrá un momento en el cual ya nunca más hay la posibilidad de volver. Tal como se cerró, así quedará para siempre. Jesús, al decir, ¿por qué me has desamparado?, Él está viviendo y experimentando lo que experimentarán todas las personas que digan, ¿por qué me has desamparado? Nunca os conocí, ¿no? Fue un infierno en vida, por así decir. Antes de morir, sufrió la separación, el castigo de los pecados, como si Él estuviera en el infierno. Por eso te dije, cuando nosotros decimos, es que yo estoy en un infierno, no tienes ni idea de lo que es el infierno en la vida. Ya lo vivió Jesús en la cruz. Yo les ruego, hermanos, que me atiendan, no se distraigan con nada, porque si no nos vamos a perder mucho en la predicación y va a quedar conceptos aislados. Pero ¿saben qué? Yo muchas veces me pregunto, hermano, ¿por qué adoramos? ¿Por qué alabas a Dios? Porque muchas veces nosotros adoramos y, porque estoy agradecido a que, porque Él es bueno, porque me sana, porque me libera. Sí, pero habrá un día en cual Dios no te sanará, porque Dios determinará hacer otra cosa. Dios no te proveerá porque ha determinado hacerlo de otra manera. Nosotros le adoramos de esta manera, por lo que Él hizo en la cruz. Estamos agradecidos por lo que Él nos da y agradecidos por lo que no nos da. Porque todo lo que sucede, los que aman a Dios conforme a su propósito, ayuda para bien. Pero nuestra visión siempre tiene que ser Cristo, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Pero aquel día sucede algo espantoso. Porque al decir Jesús, ¿por qué me has desamparado?,
Yo creo que es porque Dios decidió dar vuelta el rostro. Dios no podía ver eso. No es que no podía ver al Hijo sufriendo, es que no podía ver el pecado. Yo ayer le decía a los hermanos, imaginaros que ahora en la pantalla se nos mete un virus en el ordenador y de pronto en esa pantalla, en lugar de aparecer el logo de la iglesia, o en las pantallas, en lugar de aparecer el logo de la iglesia, aparece una imagen de una película pornográfica. Todos los que están aquí mirarían para otro lado. Unos por rechazo y otros por vergüenza ajena. Pero creo que a todo el mundo le costaría ver. Perdónenme el ejemplo que he dado, creo que ha sido muy fuerte, pero es la realidad. El Padre no podía ver ese pecado, porque no hay comunión entre Dios y el pecado humano. Jesús tomó él la decisión voluntaria, dice la Biblia. El hacer tu voluntad me ha agradado, dice. Tomó la decisión de esto. El Padre lo envió. Como tú me has enviado, Padre. Si el Padre lo envió con este propósito, Él aceptó y tomó la decisión. Voluntariamente Jesús estaba allí. Pero sabía Él que había un momento en el cual el Padre no podía ya verlo a Él. Porque Él estaba envuelto en todos los pecados de la humanidad. No hablo de los pecados nuestros, ni siquiera los pecados de Granada. No hablo de los pecados del, no sé, han prescrito del 2020 para atrás, de la pandemia para acá. No hablo de todos los pecados de la humanidad, desde el principio de Adán hasta el final. Hablo de todo lo que nosotros vemos, crímenes, violaciones, traiciones, asquerosidades las más grandes, dolores, tristezas, muertes. Todo eso estaba espiritualmente manifestándose en aquella cruz. Jesús lo estaba llevando. Por eso el Padre da vuelta el rostro. El Padre por primera vez ya no lo mira a Él. No puede mirarlo. Porque no se lo ve a Él. Se ve un hombre cargado de pecados. Un hombre que como si voluntariamente lo hubiera hecho. Como si estuviera provocando a Dios mismo con su pecado. Sin haber él pecado y sin haber él provocado. Por eso, tal vez Jesús en la oración no se refiere a Padre, sino a Dios. Por primera vez Jesús no dice Padre, Jesús dice Dios, como un humano lejos de Dios. Es exactamente lo contrario a la bendición. Todo lo que sucede ahí es maldición. Te lo vuelvo a decir, es exactamente lo contrario a la bendición, porque lo que sucede ahí es maldición. ¿Y de dónde sacas esto, Dani? Mire, cuando Dios decide bendecir al pueblo, habla de mirar con benignidad a la gente. Eso está en Números, capítulo 6, versículo 24, que es una oración que yo les repito siempre cuando oro por los niños, cuando oro por los matrimonios, cuando oro por la gente. Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que cuando ore por mi pueblo, lo bendiga con estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, literalmente, Jehová te mire benignamente y ponga en ti la paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Lo que sucede en la cruz es exactamente lo contrario a Números capítulo 6. La bendición de Aarón hoy nosotros la podemos manifestar sobre alguien porque Cristo pagó el precio para ello. Jesús no está experimentando la bendición del Padre allí. Dice literalmente la Biblia, Él fue hecho maldición por nosotros. Allí se cumplen todo lo que se llaman salmos imprecatorios, que son esos salmos que hablan de la ira de Dios, del día de la ira del Señor. Ahí se cumplen. La ira de Dios sobre el pecado, la desobediencia, la maldad humana, ¡pum!, caen ahí. Jesús es juzgado por todos los pecados de la humanidad y Él paga por todos los pecados de la humanidad. La Biblia habla en un texto de Hebreos, dice, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Uy, pastor, ¿cómo viniste hoy, no? Pues lo dice la Biblia, hermano. Pero nosotros no queremos leer esos textos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese día lo experimentó Jesús.
Por eso Él no dice, Padre, Dios mío, no me desampares. No puedo percibir tu rostro sobre mí. Ya no oigo tu voz, tu amor no está sobre mí. Por eso se cumple el castigo, la ira de Dios cae sobre Jesús. Los pecados y la maldición de la humanidad está sobre Él. Allí se cumple el Salmo 22. Si quieren en vuestras casas lean Salmo 21, 22 y 23. Son 3 salmos mesiánicos, hablan de Jesús. Pero el Salmo 22 habla del momento de la cruz. Y el Salmo 23 habla de lo que hoy nosotros experimentamos en la gracia, el ministerio pastoral de Jesús sobre nosotros. El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Cuando pase por el valle de sombra y de muerte, ¿qué dice el Salmo? No temeré porque tú estarás conmigo. Jesús en la muerte, ¿qué dijo? No te siento, Padre. Para que tú en el momento de la soledad y aún de la muerte, de situaciones muy difíciles, puedas experimentar el amor, la gracia de Dios. Jesús en la cruz experimentó la soledad. Por eso adoramos a Dios. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la comunión que tenemos con Cristo, yo no puedo dejar de hablar del precio de esto. Si no, me quedaría solo en un predicador de cosas bonitas. Y esto es bonito, pero costó un precio. Salmo 22.1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Salmo 22.1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto es lo que está en la mente y en el corazón de Jesús cuando está muriendo en la cruz. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Clamo y no encuentro nada. ¿Cuántos de los que están aquí han clamado a Dios y aunque no vieron la respuesta, sintieron en el alma la paz del Espíritu? Todos. Y si no lo experimentaste, creo que tienes que orar conforme al propósito de Dios. Sin embargo, Jesús oró y no hubo respuesta. Isaías 53 describía perfectamente esto. Isaías 53 no está hablando del pueblo de Israel porque habla de un siervo humano. Y allí mismo en Isaías 53 se habla de Israel, que es el pueblo por el cual Dios, este siervo humano sufre. Por lo tanto, Isaías 53 está hablando de Jesús, del Mesías. Isaías 53 no es un invento, porque Dios se encargó de que un manuscrito se guardara durante muchos años. Y en el siglo pasado, unos pastores nómades de ovejas cerca del Mar Muerto encontraron unas vasijas donde estaban estos textos. Por lo tanto, nadie lo inventó con el paso del tiempo. Y el texto dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Dios lo castigó. Dios castigó el pecado en Jesús. Hoy nosotros, si experimentamos algún tipo de castigo, entre comillas, es disciplina de Dios para vida. Pero Él sufrió el castigo del delito. Y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y mira lo que dice aquí. El castigo de nuestra paz, el precio de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido paz en algún momento con Dios? Yo les dije muchas veces, el alma humana, emociones, intelecto, voluntad, es una mesa de 3 patas, pero le falta una, que es la vida del Espíritu. Cuando nosotros tenemos la comunión con el Espíritu Santo, entonces la mesa está estable. Una persona no puede tener una voluntad fuerte y firme cuando existe un desequilibrio entre sus pensamientos y sus emociones. Cuando las emociones arrastran los pensamientos arrastran las emociones, aparece toda una perturbación en nuestra manera de pensar. Por eso soy un convencido de que cuando nosotros volvemos a una vida profunda del Espíritu, de oración, empieza a aparecer una paz en el alma, que el apóstol Pablo decía, es la paz que sobrepasa el entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestras emociones en Cristo. Eso habla de una comunión y habla de un milagro que es la vida espiritual. Ahora, yo te decía hace un tiempo atrás, esa mesa de 3 patas, si tú pones un vaso
alto, con agua hasta el borde, yo le pondría un rótulo a ese vaso: esta es tu paz. Pero tiene solo 3 patas. Con que un niño de la casa haga algo que no se le permitió hacer y pasa corriendo y le pega a la mesa, empiezan las discusiones, las peleas, porque toda la paz desaparece, porque falta una estabilidad en las mesas de la casa. Esa es la vida en el Espíritu. Este texto dice: el precio de nuestra paz fue sobre Él. El poder tener paz, tranquilidad. ¿Cuántos se despiertan a las 4 de la mañana? A mí me ha pasado muchas veces, pero no para ir al baño. Te despiertas a las 4 de la mañana porque ya tu cerebro te dice: ya has dormido lo suficiente para sobrevivir, ahora sigue preocupándote por lo que te has preocupado durante todo el día. Necesitas paz en el alma. Necesitas que tus pensamientos de una vez por todas dejen de ir a lo loco, sin control, que no te permiten ni siquiera conciliar el sueño. Han tomado el dominio de ti. La ansiedad es mucho más poderosa que esto. Sigues así, te van a tener que empastillar, lo que no significa sanidad, significa solamente control de las emociones a través de un aplanamiento de las emociones. No seamos necios, iglesia. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos enseñó es vida. Y lo necesita este mundo. El precio de mi paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, Marisa. Curados, Telle. Creo en milagros. Los chicos de Motril están orando, los hermanos de Motril, por un muchacho que Dios está haciendo un milagro precioso. Ayer me estaban contando el testimonio, algo parecido a lo de Marisa en otra enfermedad, desahuciado directamente, pero el viernes estuvo en el culto. Por primera vez. Su prima, no sé, un familiar comenzó a orar diciendo a la iglesia: vamos a orar. La iglesia se puso a orar. Dios comenzó a hacer un milagro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Sabes qué? Literalmente no dice fue quitado. No me gusta esta traducción ahí. Fue quitado, fue llevado por juicios. No dice que fue quitado del juicio, no, literalmente no dice eso. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Qué maravillosa profecía, todo se cumplió, ¿no? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dios nos ama. Y Dios, el Padre, amó al Hijo. Pero aquí está condenando el pecado de una manera tremenda. Y literalmente dice: Dios quiso quebrantarlo. Por eso, mi hermano, cada vez que nosotros pasemos por aflicción, antes de soltar una palabra de queja, que sería agregar una injusticia más sobre la injusticia, digamos: Señor, gracias porque tú llevaste todo esto por mí. Y entonces dice, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Un pecador más, sin haber pecado, y habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por eso te dije recién, él sufrió la separación con el Padre. El Padre quitó su rostro de sobre él. No había ni la más mínima comunión con el Padre, y no había ni la más mínima comunión del Padre con la maldad humana, que en ese momento estaba sobre Jesús. Sin embargo, te lo repito, el Padre quitó su rostro. El Padre miró hacia otro lado. El Padre lo dejó. Sin embargo, hay un salmo escrito por el rey David, que también es otra profecía que hoy nosotros podemos experimentar ante Dios y que deviene de todo esto.
Y es el Salmo 27, que muchos de vosotros creo que hasta lo sabéis de memoria. Pero este Salmo 27 no se cumpliría si Jesús no hubiera muerto de la manera que murió en la cruz. Dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí. ¿Y qué dice ahí? Respóndeme. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué no me respondes? Mira lo que dice el versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, mi mundo emocional, mi intelecto, mi alma que está sufriendo me dice, Dios me habla a través de mi alma, en mis pensamientos, diciéndome, búscame, Dani, ora, deja de quejarte, ora, deja de llorar por los rincones, ora. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué quitas tu rostro de sobre mí? Más de una vez tu alma dirá, Dios hablará usando tu alma, diciéndote, búscame, Daniel. Búscame, José, búscame, Katy, búscame. Y tú comenzarás a orar. Y aunque físicamente no es esto, pero tú estarás delante del rostro de Dios. En hebreo, rostro, cara, es panim. Y en hebreo, la palabra presencia es panim. Cuando aquí el texto dice, buscad mi panim, mi rostro, mi comunión conmigo. Es como el rey, que tú no podías mirar a la cara. Si el rey te miraba a los ojos, era porque habías encontrado el beneplácito del rey. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, porque Jesús ya lo vivió. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi familia pase de mí, aunque me quede solo, Dios se encargará de mi alma. ¡Wow! No me entregue a la voluntad de mis enemigos, sigue la oración. Pero el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y termina diciendo, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. No te vengas abajo. Pero ¿cuándo se cumple este salmo en la cruz? Si no hubiera sido por la cruz, tú y yo no podríamos esperar que este salmo se cumpliera en nosotros. Gloria a Dios, iglesia. Esto no es una broma, adolescentes. Pasen tiempo en esto. Búsquenlo a Dios, a vuestra manera. Pídanle a Dios que se os revele. Él se va a revelar. Vienen tiempos muy difíciles en la vida. Te lo vuelvo a decir, no todo es materia. La materia se acaba. La materia se degrada. La materia se muere. Si no, mírate al espejo. Y si sigues igual, mira entonces lo que está alrededor del lavabo, la cantidad de potingues para que la materia no se descomponga tanto. Cada vez hay más potingues. Y tú dices, vamos a tener que poner una estantería ya en la casa de potingues. Empieza desde arriba hasta abajo, 3 horas antes para salir a la calle, ¿no? Tú dices, Dios mío, es que hace mucho calor, ¿no? No quiero meterme en esto, ¿no? Sí. ¿Por qué no te ríes? Porque no puedo, ¿no? Estás plastificado, ¿sí? Si la piel estirada de ese hoyito en tu mentón, no, es el ombligo, ¿no? Tanta piel estirada. No me burlo, no lo digo por burla. A mí también me pasa, ¿eh? No es que yo me pongo potingues porque hace tiempo que yo ya abandoné, dije, con esa cara no la hago mejorar ni con potingues, así que dejémoslo que la gente se acostumbre a lo que ve. Tu cuerpo se degrada también, ¿sí o no? Tu dinero se gasta. Tu casa, yo no he terminado mi casa y mis hijas ya se fueron a otro lugar, ya no viven ahí. Yo le dije a Lili un día, no terminé mi casa, soñaba, oye, tenés esto para cuando las niñas crecieron, se fueron, se casaron, tienen hijos, y yo todavía no he terminado mi casa. El coche se te desgasta, no, pero yo no lo voy a usar, lo voy a dejar en la cochera. Pierde el valor porque sale algo nuevo. Todo pasa, todo cambia. Cuidado con la materia. Cuidado con vivir solo por lo que se ve. Pablo decía, aunque este hombre exterior se desgasta, el interior se renueva.
Porque nosotros no estamos atentos a la materia, a lo que se ve, temporal, existencial, sino a lo que no se ve, que es lo espiritual. Lo existencial es temporal, decía Pablo, pero lo que no se ve es eterno y también existe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Por eso, pero Jesús murió así. Jesús entregó su vida. Pero ahora quiero hablarte de la segunda frase para no invertir mucho tiempo en esto. Lucas 22:44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es lo mismo que leímos antes, ¿verdad? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, ahora no dice Dios. Esta es la última frase. Luego consumado es y se acabó. Pero primero dice, Padre, ¿por qué me desamparas? Dios, ¿por qué me desamparas? Pero ahora Jesús, después de esa oración, dice, unos minutos más tarde, vuelve a decir, Padre. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo no sé ustedes, pero yo al leer esto la primera vez me hizo un cortocircuito. ¿Por qué en un momento ora de una manera y unos minutos después ora de otra? Claro, mucha gente usa esto para decir Jesús no estaba bien psicológicamente. No tienen ni idea de lo que estaban diciendo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, analicemos el contexto social en ese momento, la gente está allí, se queda impresionada de lo que está pasando, o sea que no es un loco muriendo, porque el centurión, que no era un nene, no era un crío, no era un niñato, la mayoría depende de las épocas, pero el servicio militar en Roma era de 12 años. Te llevaban casi de adolescente y cuando volvías ya tenías más de 30 veces. Se enrolaban hombres jóvenes, adolescentes prácticamente, la mayor parte eran gente de los lugares ocupados por Roma, porque de esa manera después de los 12 años podían adquirir la nacionalidad romana. Muchos de ellos se quedaban y terminaban siendo oficiales. En este caso es un centurión, un tipo que está a cargo de 100 hombres. Estos no tenían menos de 30, 40 años, eran hombres de 40, 50 años, que habían estado en guerras, habían matado gente. Y este tipo estaba a cargo de una compañía encargada de crucificar gente. O sea que todos los días estaban crucificando gente, atravesándolos con clavos, viendo a las madres gritar, a las familias gritar, y para que terminaran de morir los atravesaban, les partían las piernas, para que el peso, con un hacha le partían las dos piernas, para que con el peso de ellos terminaran muriendo asfixiados. O sea que el tipo mandaba un par de soldados y le pegaban hachazos en las piernas, se le partían las... ¿Saben lo que es eso? Todas las semanas viendo esto. Este no era un nene. Si yo hiciera un análisis de este tipo, te diría que es un amargado, yo no quisiera ser su esposa. Y dice que el centurión dice, verdaderamente este hombre era justo. En otros textos dice, se volvió él golpeando el pecho, él mismo, diciendo, era el Hijo de Dios. Yo me lo imagino con el casco en la mano y pegándose con la otra mano aquí, llorando, diciendo, hoy he visto al Hijo de Dios allí. Un romano. Y dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, recuerda que el sol se oscureció, el cielo se oscureció, los sepulcros se abrieron, wow, pasó aquel día. Lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Yo no quiero meterme en esto porque no es una charla apologética hoy, pero se sabe que hubo un terremoto en aquellos días y se sabe que hubo un oscurecimiento en aquellos días. Así que no estamos, si alguien quiere analizar lo que Jesús dijo en la cruz, no analice solo eso, sino todo lo que aconteció alrededor. Y lo que aconteció alrededor fue inexplicable. Fue un hecho sobrenatural. Todos los conocidos, todos miraban de lejos. Por eso te dije, parece contradictorio. Primero dijo, ¿me ayuda Simón? Primero dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y unos minutos después, antes de morir, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la última frase. Por favor, escúchenme bien. No es mi predicación, la última frase de Jesús, que quede claro, no estoy mintiendo. Pero escúchenme bien, hermanos, ya vamos a terminar. Por favor, no se muevan ahora.
Esta es la última frase de Jesús antes de morir. Y en esta frase se muestra algo. La restauración de la intimidad con el Padre. Recién está diciendo algo muy lejano y frío. Dios mío. ¿Lo entiendes? Dios. Cualquier persona puede decir Dios. Pero Padre, si yo salgo a la calle y le pregunto a alguien, ¿tú eres hijo de Dios? Pues no lo sé, te va a decir. Yo creo en Dios, pero no lo sé. Creo que hay algo. ¿No? Todo el mundo dice esto. Pero si yo aquí pregunto, levante la mano quienes se consideran hijos de Dios. Todos levantan la mano. ¿Por qué tenéis esa arrogancia de decir que? Porque el Espíritu Santo te lo revela. La Biblia dice que todos los que aceptaron su sacrificio les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es algo maravilloso. ¿Tú eres consciente de lo que acabas de hacer? ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta del valor de esto? El día que, si Dios te permite, tener minutos de conciencia antes de morir. Porque tu muerte, tú no vas a enfrentar tu muerte física a este mundo como la enfrenta alguien que no cree. En ese momento tendrás la convicción profunda de que eres una hija de Dios. En ese momento los ángeles del cielo vendrán para llevarte al cielo. En ese momento la presencia de Dios estará en ese lugar de una manera muy especial. Por eso los cristianos, cuando pasan de este mundo a la vida eterna, pasan de una manera tan diferente. Recién Lili contaba algo que Bastian te escribió a ti en un sobre que te mandó, que cuando yo lo leí me emocioné y confieso algo, lloré un poquito. Porque Bastian le escribió en el sobre a Marisa cuando se lo mandó: si no te veo, creo, que tengas un hermoso encuentro con nuestro Señor. Y yo pensé, dije, madre mía, la profundidad y el valor de estas palabras. Parece que lo está escribiendo un cristiano perseguido por Nerón, aceptando que este mundo es pasajero y que nuestro verdadero mundo y que nuestro verdadero anhelo es estar delante de nuestro Señor. Y él estaba diciendo, lo vas a ver dentro de unos días, que sea hermoso ese momento, Marisa. Como diciendo, a mí me gustaría irme contigo. Te vas a dar cuenta que eres un hijo de Dios cuando te estés yendo. Y dirás, qué importante que fue esto. Y yo te hago otra pregunta, ¿por qué no empezar a vivirlo ahora? ¿Por qué nos quejamos tanto? Por eso, Padre, en ti encomiendo mi espíritu, era la intimidad. Pero ahí aparece algo más, la entrega voluntaria una vez más y la confianza. Pero te preguntarás, ¿cómo es posible? Si recién estaba diciendo, ¿por qué me desamparas, Dios? Porque todos los pecados, si no había esa comunión, ¿cómo es que ahora, de unos minutos más tarde, sí existe, ¿sabe? Él cargaba los pecados de la humanidad. Y así lo sintió, y así lo experimentó, por eso te dije todo lo anterior. Pero nunca, Jesús nunca había pecado. Nunca. Por eso mantenía esa condición de santidad en su espíritu. Y por eso, y aunque no tenía nada de qué arrepentirse, su espíritu y su alma, hermano, eran completamente santas. Él estaba cargando con los pecados de la humanidad, pero su alma estaba limpia. Su espíritu estaba limpio. Él no había pecado. Él experimentó el dolor de la separación de los pecados, pero su alma voluntariamente puede volver a la comunión con el Padre en ese momento. Porque Él es santo. Y aunque no tenía nada de qué arrepentirse, voluntariamente volvió su alma hacia el Padre para entregarse a Él antes del final, diciendo, Padre, yo me entrego a ti. Hasta el último segundo, Jesús ponía su vida bajo la autoridad del Padre. Se sujetó al Padre. Por eso me llama la atención, si Cristo se sujetó al Padre, ¿por qué nosotros no nos sujetamos entre nosotros? No, que no me gusta, me voy. Y me voy del otro lado y no me sujeto a nadie. Yo no entiendo esto. Sujetarse significa estar unidos en una comunión los unos con los otros. No significa humillación. Mi hombro, mi brazo está sujeto a través de las articulaciones a mi hombro. Mi cuerpo está sujeto a la cabeza por el cuello. ¿Sí? La tibia, el peroné a través del fémur y de los músculos de la pierna, los cuádriceps y todo esto están sujetos a la cadera. Jesús se sujetó al Padre.
Jesús ponía su vida bajo la autoridad del Padre en la cruz y así murió y así permanece para siempre. Cuando Jesús murió, consumado es, se acabó todo, se cerró el tiempo, ya no hay más. Ya no se puede volver atrás, ya no hay puerta para volver, todo quedó cerrado. Jesús muere en completa santidad, se entrega al Padre. Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Y ahora esa unidad profunda, esa comunión profunda entre el Padre y el Hijo no puede ser separada ya. Satanás ya no tiene la oportunidad de tentarlo como lo hizo en el desierto. Y Él muere en nombre de toda la humanidad. Potencialmente toda la humanidad tiene esta comunión con el Padre. Pero somos individuos. Y nosotros tenemos la decisión de aceptar o no esto. El problema es nuestro orgullo. Por eso cada vez que rendimos nuestra voluntad decimos, Señor, yo me entrego a ti. Yo decido seguir por este camino que tú me estás hablando. Así permanece en esa unidad profunda con el Padre. Hoy toda la humanidad tiene esa posibilidad de estar unida al Padre. Esto en lo comunitario es el comienzo de algo maravilloso que se llama iglesia. La razón por la que oramos es esto también. Esta comunión profunda, si no, tú no podrías orar. Tú no tendrías convicción ni para orar. Y les digo más, algunos se quejan sin saber lo que están haciendo. Porque se quejan porque tienen comunión con el Padre. Si no tuvieras comunión con el Padre, ni te quejarías. Porque no sabrías a quién quejarte. Pero aún usamos nuestra comunión para echarle en cara cosas. Amén. Esta es la razón por la que luego pudo venir el Espíritu Santo al mundo y así dio comienzo a esto maravilloso que se llama iglesia, que es cuerpo de Cristo. Ahora el sistema nervioso desde la cabeza está coordinando todo el cuerpo. Porque vino el sistema nervioso, vino el Espíritu Santo a la iglesia. Por eso dijo, no hagan nada hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, cuidado con la lógica carnal, cuidado con la mente sin sujeción al Espíritu. Cuidado, no piensen, no hagan nada hasta que no haya venido el Espíritu Santo. Pero luego los cristianos hacen siempre lo mismo. Organizamos comités, organizaciones, planificamos y después le decimos, Señor, bendice. Entonces, pero no te guió el Espíritu. Vosotros de vuestra razón os preparasteis este trabajo y ahora pedís que Dios venga a echaros una mano. La iglesia no es un lugar, allá nace la iglesia, perdón. El Espíritu Santo uniría a los miembros como cuerpo con una cabeza que es Cristo. Por eso es tan importante que hoy estemos sujetos los unos a los otros, como Jesús lo estuvo con el Padre. La iglesia no es lugar para buscar protagonismo, ni para realizarnos individualmente, mucho menos para hacer dinero, famoso o hacer una carrera. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lleno de la vida y el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia está nacida en la cruz que te describí recién. No está nacida en el afán de protagonismo de un hombre, ni del esfuerzo empresarial de Dios. Nace de una cruz. En Jesús moríamos todos y Él llevó el pecado de todos nosotros. Por favor, atiéndanme esto para que no lo malinterpretemos. Al resucitar, por eso lo voy a leer mejor. Su cuerpo, así lo escribí ayer. Su cuerpo, al resucitar, su cuerpo recibe una vida nueva y diferente. La Biblia habla de un cuerpo, pero glorificado, ya no de materia. Asume la condición de materia, pero no es la materia lo primordial en ese cuerpo resucitado, sino lo espiritual. Ya no es la materia lo protagonista. La materia es lo que la carne siempre busca para satisfacerse. La materia es lo visible, lo tangible, lo apetecible, lo físico, lo satisfactorio. La materia es lo que nos lleva a que nos vean y la carne lo usa. ¿Se entiende esto, verdad? Al tener algo. Pero el cuerpo con el que Jesús resucita ya no es primordialmente materia, sino espíritu. La vida que predomina, que protagoniza en Cristo resucitado, no es lo físico, sino lo espiritual. El Cristo resucitado no es un cuerpo físico, es un cuerpo glorificado, resucitado por el poder del Espíritu. Claro que veremos a Cristo, dice la Biblia. Hoy no lo vemos, pero lo veremos. Claro que lo vieron los discípulos, pero su cuerpo no era solo materia.
tú no tienes comunión con un Jesús histórico físico. Tú tienes comunión con el Cristo resucitado, vencedor, victorioso sobre la muerte, sin enfermedades, sin dolor, sin agonía, sin tristeza. El Cristo que ha resucitado, que hoy está sentado a la diestra del Padre, pero tenemos comunión con el que ha vencido sobre la materia, sobre el dinero, sobre la fama, sobre la enfermedad. El espíritu que yo recibo no me trae apetencias de materia, de carne. El espíritu que yo recibo me guía a lo espiritual. Por eso es Romanos capítulo 8 en los primeros versículos. Por favor, leedlo y lo entenderéis mejor después de haber escuchado esto. La lucha de la carne y el espíritu, de la carne material y lo espiritual. Y Pablo dice, porque no estamos agradecidos ni deudores a lo material, a lo carnal, porque eso muere, eso se envejece, lo ves en el espejo, sino a lo espiritual, decía Pablo. Y gracias a Dios por el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso Cristo resucitó. No es solo lo físico, sino lo espiritual. Él ya no estaba limitado a lo material. Él traspasaba muros, aparecía y desaparecía. Apareció a los discípulos camino a Emaús. Y automáticamente, minutos después, aparece en Jerusalén hablándole a los discípulos. No estaba limitado. No tenía necesidad de satisfacer su carne. Su carne no era el límite ahora. Su materia no era el límite ahora. Con ese Cristo tenemos comunión hoy, en su Espíritu, quien mora en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo material, mi cuerpo carnal. Señor, yo todavía estoy en estas dimensiones físicas, materiales. No permitas que esto me mate, que tu vida le dé vida a mi cuerpo. Cuando me esté envejeciendo, no me quiero morir por dentro, quiero vivir. Quiero que mis predicaciones, cuanto más viejo esté, tengan más vida para la gente. Que tú puedes decir, bueno, Dani ya no sube al veleta, hace una semana atrás subió otra vez. Pero ya no sube al veleta como subía, yo sigo subiendo, pero algún día ya no podré más. Pero ya Dani no sube al veleta, pero ¿sabes qué? Cuando habla, si pudiera ser así, Señor. Que tal vez tú digas, ¿sabes qué? Cuando habla me transmite vida. Tú puedes decir, ya no soy la muchachita aquella, tan guapa, tan bonita, con esa piel. Ya soy una mujer, parezco un papel que se arrugó, pero ya no tengo la misma fuerza que antes. Pero los nietos siempre dicen, vamos a la casa de la abuela que nos siga contando las historias con Jesús. Este cuerpo, decía Pablo, se va envejeciendo, pero el interior se renueve día en día porque no miramos la materia, no miramos lo físico, ni satisfacemos la carne, la apetencia de un alma que no se sujeta a Dios. Eso es carne, que usa la materia para glorificarse a sí misma. Por eso, voy a tener que terminar ya, porque si no aquí. Por eso el Espíritu te vivifica, que al mismo tiempo nace de un poder impresionante, hermano, que es el que resucitó a Cristo entre los muertos. Cuando Cristo, su cuerpo estaba muerto, es transformado en un cuerpo glorificado, resucitado, todo por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a pensar que hoy el Espíritu de Dios no tiene poder para hacer otras cosas? Es porque entonces no tenemos comunión con el Cristo resucitado. Es el poder del Espíritu Santo que luego será la vitalidad de la iglesia. Por eso, cuanto más comunión tenemos con Cristo, más experimentamos la victoria del Espíritu sobre la carne. Jesús murió por toda la humanidad y en ello por cada uno de nosotros. Dios le dio voluntad al individuo, te dije recién. Por eso tenemos que aceptar esto. Porque no es algo que se experimenta en lo colectivo. Tú puedes estar en una iglesia, pero individualmente nunca haber experimentado esta nueva vida en Cristo. Tal vez alguien está aquí, lleva mucho tiempo en la iglesia, pero no ha experimentado esta vida de Cristo vivificando todo su ser interior. Donde cuando lo que es material empieza a entristecerte el alma, te vas a orar y se desvanece como la niebla. La falta de dinero. Yo en Argentina experimenté cosas muy feas con pastores amigos míos. Me senté en reuniones de compañeros míos, eran pastores. Me di cuenta que mi ropa no era la de estos predicadores. Todos tenían marcas, todos eran guapísimos, todos estaban... Yo no sé a qué clínica irían, no sé por qué ellos no engordan como yo, no tengo ni idea por qué tienen esas caras, por qué
Yo no sé si tienen peluqueros, no tengo ni idea. Yo era más feo que antes y mi ropa no era la misma. Y yo volví frustrado y Dios me habló y me dijo, deja de mirar todo esto. De eso apartó el rostro Dios en la cruz. Por eso, busquémoslo en oración. Por eso, cada vez que cada uno de nosotros acepta este sacrificio, acepta a cada paso vivir en mayor comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Esto es quitándole protagonismo y autoridad a la carne y a la materia, a todo lo que es materia, y dándole mayor vida del Espíritu. No tengo tiempo para leerte Romanos capítulo 8, te iba a leer del versículo 9 en adelante unos cuantos versículos. Pero dice, mas vosotros no vivís según la carne, lo material, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Glorifica a Dios por la vida que Dios te ha dado, por su obra en la cruz, por el precio, porque Jesús en la cruz, solo Él pudo haberlo hecho. Pasó de decir, Padre, has apartado tu rostro de mí, a volver su alma voluntariamente y decir, yo la pongo en tus manos. Hoy tú y yo podemos poner nuestras almas en sus manos porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, no somos deudores ni a la carne ni a la materia, para que vivamos conforme a ella, aunque sea el dinero que te pusieron en el sueldo este mes. No es eso lo que te da vida, es Cristo. Por eso aquí el texto sigue leyendo. Si sigues leyendo Hebreos 8 dice, y hoy tenemos su Espíritu, y el Espíritu nos revela que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos de Cristo y con Cristo. Todo lo que Él vivió y alcanzó en la cruz, tú no necesitas vivirlo porque lo recibes por herencia. Lo que el padre de la parábola, el hijo pródigo, había ganado antes que el hijo naciera, Él no tuvo que volver a hacerlo, lo recibió solo por ser hijo. Todo lo que Cristo vivió en la cruz, ya no tienes que pasarlo tú, lo vivió Cristo por ti. Por eso todos los que están aquí algún día, y espero que así sea, escucharán, bienvenido siervo fiel, pasa el descanso conmigo. Yo espero ese día, yo anhelo ese día. Cuando parecía que Marisa si no iba, yo le decía a Dios, yo te pedí irme primero, yo me quiero ir antes. Recién dije todo esto en lo comunitario, ahí comienza la iglesia, es verdad, pero ¿sabes qué? Por esta razón nosotros podemos tener comunión con Cristo en lo individual y conocer la realidad de ser hijos de Dios, de tener, ¿saben qué? La paz de Dios. Romanos capítulo 5 dice, tenemos paz para con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nunca más digas, ¿por qué quitas tu rostro de mí? Jesús ya lo experimentó. Tú puedes decir, voy a buscar tu rostro, eso es otra cosa. No es que Dios quita su rostro de ti, porque los ojos de Dios están sobre todos sus hijos, dice la Biblia. Y recorren la tierra buscando a aquellos que le sirven de corazón, dice la Biblia. Por lo tanto, Dios, su intención, su espíritu está sobre ti, está en ti, pero su atención está sobre ti. ¿Por qué es que yo no lo percibo? Porque no es su rostro el que se giró, es mi rostro el que se ha girado. Es mi alma la que está mirando la materia, la carne, lo apetecible, lo material. Si yo vuelvo en la oración profunda, vuelvo a esa comunión profunda y experimentar que por mí un día Jesús gritó, Padre, ¿por qué has quitado tu rostro de mí? Por eso Jesús resucitó y ya no está sujeto a la temporalidad ni a la materia. En su reino no hay tormentas, decía Ítalo el domingo anterior, ¿se acuerdan? Jesús estaba tranquilo en la barca porque Él venía de un reino en el cual no hay tormentas. Y Él dijo, oren pidiendo que mi reino venga a vuestras vidas. Pero en lo material y temporal, donde se manifiesta la mayoría de los conflictos, allí hay tormenta. Si te fijas, todas tus tormentas, tus conflictos, tus tristezas tienen que ver con tu temporalidad. Es que se me va pasando el tiempo y este problema no cambia. Es que no me alcanza para esto, es que estoy enfermo en esto. Todos nuestros conflictos tienen que ver con la materia, no con el espíritu. Las ansiedades que están causadas por el descontrol de nuestro futuro y del tiempo que se nos pasa. Pero lo eterno, lo espiritual en el cielo, esto no es así. Y Él abrió las puertas del cielo. Tenemos un camino nuevo y vivo para entrar a la comunión con el Padre.
La paz en la tormenta del mar. La seguridad al decir algo maravilloso. Escúchenme todos los padres que sufren con los hijos, las esposas que sufren con sus maridos, los hombres que sufren con sus mujeres. Yo sé que muchos de vosotros podéis estar pensando en los que me estáis escuchando: si conocieras a mi marido, Dani, si conocieras a mi hijo. Es imposible. Mira, Jesús tuvo paz en la tormenta. Y un día viene un muchacho rico y le dice a Jesús que le quiere seguir, y Jesús le dice: vende todo lo que tiene. Y el muchacho se va, y Pedro lo mira y dice: Señor, es imposible que se conviertan estos. Hombres como mi hijo, como mi hija, mujeres como mi hija, Dani, no se van a convertir nunca. Mi marido, hombres como mi marido, es imposible que se conviertan. Jesús, ante la queja de Pedro, le dice: Pedro, lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. ¿De dónde sacó esta seguridad Jesús? Como diciendo: yo no me entristezco porque sé que Él volverá. Ver a aquel joven que se apartaba para disfrutar de su presente y de su dinero, pero Jesús tenía la seguridad: es imposible para vosotros, pero para mí es posible. ¿De dónde sacaba esta seguridad Jesús? La seguridad de su victoria sobre la muerte al decirle a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tu hermano va a resucitar, Marta, aunque lleve 4 días en una tumba. Y esto es algo impresionante. Iglesia, en la cruz del Calvario sucedieron cosas maravillosas. Todo lo que vamos a ver en los próximos días en la iglesia, que es la iglesia, nuestra comunión con Dios y todo lo demás, tuvo un precio y tuvo una reconciliación. Tuvo un precio: la soledad de Jesús cargando tu pecado y mi pecado, el Padre que se apartó, pero tuvo una reconciliación: volver el alma, aún en la batalla de la cruz, volver el alma a la comunión profunda con el Padre. Por eso, antes de orar, te digo una cosa: necesitamos aceptar su sacrificio. Cada día yo vuelvo a aceptar tu sacrificio, Señor. Te doy gracias por la cruz. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Te doy gracias por tu resurrección. Y volver a experimentar el poder de la resurrección y la vida en el cuerpo de Cristo, donde somos edificados. La iglesia es un cuerpo vivo y me edifica. La iglesia me bendice. La iglesia me transmite la vida de Cristo. Cada persona, cada hermano, cada amigo. Yo no puedo estar sin la iglesia. Yo necesito a la iglesia. Yo la necesito. Pero necesito a Cristo. Yo no puedo concebir tener comunión con Cristo y no tener comunión con la iglesia. Hay algo que no encaja en mí entonces. Algo está mal en mi alma. Por eso necesito volver a experimentar este poder de la resurrección. Necesito aceptar siempre el sacrificio de Cristo. El que acepta el sacrificio de Cristo a cada paso, reconozco que tú ya moriste por mí, va a estar agradecido, y cuando esté agradecido va a ver la cosa de otra manera y va a ver el propósito de Dios. Necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo y vivir en Él, en la seguridad de que ya tenemos paz con Dios y que nada nos separará de su amor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades nos separarán del amor de Dios, que es en Cristo. Cuando tú tienes comunión con Cristo Jesús, Él ya vivió la separación. Por lo tanto, y nada te separa del amor del Padre. Vamos a darle gracias a Él. Siempre recuerda el precio y la actitud. El precio que pagó y la actitud que tuvo de volver el alma a la comunión con el Padre. Y dale gracias, porque ese precio ya está pagado y esa actitud ya fue sellada. El sello está puesto, ya no volverá atrás. Nadie abrirá esto. Y cuando nosotros aceptamos estar en Él, aceptamos estar en esta condición. Y esa condición por la gracia viene sobre tu alma. Por eso eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Y tienes la convicción de ser heredero de todas estas cosas. Ponemos de pie, Padre. Te damos muchas gracias por todo lo que nos diste a través de Cristo. Hoy, Señor, queremos adorarte. Querido Jesús, queremos darte gracias. ¿Por qué no cierras tus ojos y comienzas a adorarle? Si nunca lo hiciste antes y llevas tiempo en la iglesia y por esto nos bautizamos, por esto oramos, por esto somos obedientes. Ahí donde estás, dile: Señor, yo acepto tu sacrificio. Yo acepto y te doy gracias por tu sacrificio. Hoy, Señor, ya no hay vergüenza en mí, tú me perdonaste. Hoy yo puedo perdonar porque tú me perdonaste.
Gracias, Señor, por tu Espíritu. Hoy, Señor, ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, y comienza a identificar toda esa materia que hay alrededor tuyo. Todo lo material que está cargando tu alma y haciéndote vivir en la carne. Mientras tu mente está pendiente de lo terrenal, temporal, la carne se fortalece. La carne se fortalece. Lo que temas, lo que desees, lo que anheles, fortalecerá la carne. Por eso, ¿por qué no identifícalo y dile: Señor, yo te lo entrego a ti? Te doy gracias por mi casa, te doy gracias por mi coche, te doy gracias por mi dinero, pero no quiero que esto ate mi alma. No quiero que el prestigio de este mundo ate mi alma. No quiero, Señor, que el prestigio de nadie, de nada, el aplauso de ninguna persona, ni siquiera la gente que diga me edificó tu predicación, me ate a este mundo material. Quiero salir de aquí, quiero volver, Señor, en una comunión profunda cada día. Quiero orar y estar contigo. Quiero sumergirme en tu presencia. Quiero caminar hacia el cielo, porque tú ya me abriste el camino. Iglesia, toma la decisión, empieza a caminar hacia allí, cada día un poquito más cerca, cada día toma la decisión. Hoy dile: Señor, hoy dirijo mi alma hacia ti. Hoy quiero vivir en el Cristo resucitado, que no se sujetó a la materia. Nada lo limitó, ni una enfermedad, ni un temor, ni una ansiedad. Nada ocupaba su alma. Gracias, Señor, porque tú me hiciste libre en la cruz. Gracias, Señor, porque perdonaste mis pecados. Gracias, Señor. Hoy tengo esperanza. Jesús tenía una seguridad tan grande. Tu hermano resucitará. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? ¿De dónde sacaba esta seguridad Jesús? De un cielo muy diferente al mundo material en el que nosotros estamos atados. ¿Por qué no le adoras a Dios con esta canción y alza tus brazos al cielo y comienza a orar? Después que hayamos terminado, los que quieran pueden seguir orando aquí como hacemos siempre. Los que quieran venir para orar por imposición de mano, lo haremos. Aquí a los costados estaremos para orar, pero el resto vamos a adorar a Dios antes de irnos de este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Adora, iglesia, adora. Los que están escuchando en internet, tómense un tiempo para orar. Adoren con todo el corazón. Adórenle. Gracias, Señor. Vamos a proclamar el nombre de Cristo sobre todo, del Jesús muerto y resucitado. Aleluya. Y ese es el Espíritu que vivifica aún nuestros cuerpos enfermos. Dile: Señor, fortaléceme. En nombre de Jesús ahora. ¿Puedes alzar tu voz y decirle? Sobre cada mente y corazón. Pues sé que encuentro paz en su presencia. Proclamo a Cristo. Proclamo el nombre de Jesús ahora. Piensa en todo lo que estuve predicando. Se rompe cada vicio. En su frase: Padre, ¿por qué me desamparas? Proclamo en aquella bendición, y esperanza. Que Dios te mire benignamente y te conceda la paz. ¿Cuántas veces has recibido esa oración? Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Proclamo el nombre de Jesús ahora. Sobre la ansiedad, sobre la ansiedad y el temor. al alma cautiva, Al alma cautiva en depresión. al Cristo resucitado, al Cristo resucitado. Vamos a volver el alma hacia Dios, a lo espiritual. Jesús, tu nombre Sácalo de toda la materia que te rodea. Sácalo de tu carne. nos da. Rompe cadenas, Vence tinieblas. Él ya resucitó, iglesia. Él ya no tiene que hacer nada nuevo. Todo se selló en la cruz. Todo se selló en la cruz. Por eso Él te ha perdonado. Él te ha dado vida nueva. Rompe cadenas, vence
Deje de mirarte a ti mismo. Deja de mirar la materia que te gobierna. Sé libre en el nombre de Jesús. Que tu carne no tenga autoridad sobre el Espíritu. Sobre mi familia proclamo el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto estás. Sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, proclamo el nombre de Cristo. Los que hayan pensado que está viviendo un infierno en el último tiempo, recuerda lo que vivió Jesús. Y dile, Señor, yo te lo entrego a ti. Te entrego todo lo que estoy sufriendo, mi situación, te la entrego a ti, Señor. Yo me postro ante ti. Rompe cadenas, vence tinieblas, Trae sanidad al alma. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, Vence tinieblas, trae sanidad. Gracias, Señor. Gracias por tu poder, por tu gloria. Gracias. Proclámalo, iglesia. Dile gracias, Señor. Sobre cada mente y corazón, pues sé que encuentro paz En su presencia. Todos los que tengan paz, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias por abrirnos este camino amplio que es tu carne, dice la Biblia. Es su carne. Él murió, Él se entregó, Él sufrió la soledad de la cruz. Pero Él volvió el alma a la comunión con el Padre. Y dile, Señor, yo ya estoy unida a ti, unido a ti. Por tu obra en la cruz del Calvario. No lo tienes que hacer tú, ya lo hizo Cristo por ti. Sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, proclamo el nombre de Cristo. Si nunca antes lo habías hecho, antes de terminar esto, los que están escuchando por internet, acepta este sacrificio, acepta este sustituto, acepta que Él se entregó por ti. Arrepiéntete, arrepiéntete, dile, Señor, yo quiero caminar contigo, me entrego a ti, quiero verte eternamente, quiero ser tu hija, tu hijo. Hoy hay tiempo, aún hay tiempo, hay tiempo. Jesús en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi. El Espíritu de Dios va a despertar en ti el amor por Cristo, que va a exceder tu agradecimiento. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por la cruz. Gracias, 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 Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por la seguridad en la vida eterna. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Aleluya. Todos los que quieren seguir orando pueden hacerlo. El resto nos vamos a despedir en paz. Padre, gracias por este momento. Gracias por este culto precioso. Gracias por tu palabra. Te rogamos por la reunión de esta tarde, que tú nos ayudes, nos bendiga. Y los que van a descansar esta tarde, Señor, descansen, se fortalezcan en ti. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendice toda la semana que tenemos por delante y que sea una semana de bendición y de gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.